Vamos a comenzar solo para que vean ustedes que no es, o sea, que todo parte de una ecuación. Ya lo demás depende del planteamiento que usted hace. Entonces dice, supóngase que existe una densidad de carga superficial, sigma, esa es una letra griega, constante sobre un plano infinito, que descansa sobre el plano XY. Entonces, encontrar el campo eléctrico sobre un punto P fuera del plano. ¿Verdad? Entonces, yo les dije, hay situaciones en las que no hablamos de cargas puntuales, sino que hablamos de distribuciones de carga. Hablamos de densidad de carga, ¿sí? Entonces, para no manchar aquí, creo que acá, o no, yo creo que ahí lo tenía escrito. Ahí lo tenía escrito. Que en el caso de si la carga está distribuida en forma lineal, siempre, miren, la ley de Coulomb inició con cargas puntuales, pero después se generalizó para distribuciones de carga que no necesariamente eran cargas puntuales, ¿verdad? Entonces, encontrar aquí, Entonces, en general, digamos, la definición del campo eléctrico parte de la ley de Coulomb, ¿sí? Parte de la ley de Coulomb. Nada más que ya como campo eléctrico nosotros decimos E es igual a, vaya, para que no se pierdan, K por Q sobre R2, la magnitud del vector R por R, o lo ponemos aquí al cubo y acá ponemos el vector R, ¿sí? Entonces, aquí, si se fijan, ya estamos calculando el campo eléctrico como vector. Por eso la Q ahí no va en valor absoluto, ¿sí? No va en valor absoluto. La constante K, ¿verdad? También se define como 1 sobre 4pi epsilon 0, donde epsilon 0 es una constante dieléctrica. Esta es, cuando tiene el epsilon 0, es para el aire, ¿sí? Constante dieléctrica para el aire. Para el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la sustancia, ese epsilon va a cambiar, ¿verdad? Más allá, ahorita vamos a comenzar, este ejemplo que vamos a hacer ahorita, lo voy a desarrollar porque es uno de los ejemplos más importantes que hay, porque de ahí se derivan un montón de cosas después, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué significa? Que este plano es un material, ¿verdad? Es un material en el cual está cargado en toda su superficie, ¿sí? Por una densidad de carga sigma, ¿sí? Aquí, esta ecuación que he colocado es para una carga puntual, ¿sí? Pero la podemos transformar para cuando mi carga está distribuida de manera uniforme, ¿verdad? Ya sea lineal, superficial, que es este caso, o ya sea volumétrica, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a comenzar con este que es superficial
en el cual el diferencial de carga, el campo eléctrico va a ser a la integral de K es constante, ¿verdad? K, que la podemos sacar incluso de la integral. Pero ya para cuando se usan integrales, se usa normalmente de esta forma, porque siempre hay detalles que se cancelan con esta constante colocada de esta forma, ¿sí? Y aquí, en vez de Q, yo voy a colocar diferencial de Q. Puede ser minúscula o mayúscula, como usted quiera, pero de que yo coloco un diferencial, ya no estoy hablando de una carga puntual, ¿sí? Estoy hablando de una distribución de carga, ¿sí? Entonces, de los recuerdos de cálculo 3, el cálculo integral, el cálculo diferencial, desde que se creó, era para solventar situaciones que no se hallaban manera de cómo cuantificarlo, ¿sí? Entonces, desde que nosotros vemos una integral, ¿qué hace una integral? Esto es como que fuera una función, todo esto. K es una constante, ¿verdad? Entonces, todo esto, bueno, R sobre la magnitud de R al cubo, es como que si fuera una función. El diferencial de carga es el diferencial, ¿verdad? Entonces, este diferencial de carga, normalmente está definida, por ejemplo, si es superficial, por un sigma, que lo tenemos ahí, que es constante, por el diferencial de área, ¿sí? Aquí este diferencial de área se le coloca una flecha, no porque sea vector, ¿verdad? Sino que se dice sigma por el diferencial de área por un vector que sea normal a la superficie. Normal y que, o sea, eso así como lo coloco es que es un vector que es perpendicular a la superficie y es unitario, ¿sí? Y es unitario. Pero ahorita solo nos vamos a centrar en diferencial de área, ¿sí? Diferencial de cargas igual a sigma por el diferencial de área, ¿verdad? Porque esto de la flecha va a ser importante cuando trabajemos con la ley de Gauss, que es el capítulo 22, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a centrar solo así. Entonces, si yo sustituyo este diferencial en mi ecuación y ya voy a usar la K como 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿verdad? Este diferencial de área. En general, este es el diferencial de carga, cuando la carga está distribuida de manera superficial, ¿sí? Siempre que decimos superficie es una área, ¿sí? Si decimos lineal, es en forma de una línea. Si decimos volumétrica, pues es como en una forma sólida, ¿no? Por ejemplo, si se tiene una esfera, un maule, por ejemplo, una forma de un maule es una esfera. Maule con las canicas, ¿verdad? O una esfera grande, ¿verdad? La Tierra tiene una forma esférica cuando la ves desde la parte exterior, ¿sí? Entonces, ya allí podríamos hablar que la carga puede distribuirse de manera superficial, aunque sea una esfera sólida, ¿sí? Pero también se puede distribuir de manera volumétrica, ¿verdad? Eso tendría que decírmelo cada problema. En el caso esta es la ecuación general. ¿De qué va a depender este diferencial de área? Va a depender de las coordenadas en que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando trabajamos X, Y, Z, trabajamos, estas son coordenadas cartesianas. ¿Sí? Prácticamente todo lo que hemos trabajado nosotros es en coordenadas cartesianas. Pero hay otros tipos de coordenadas, ¿verdad? Bueno, hay muchas, de verdad.
Pero eso, las más utilizadas son estas, las cartesianas. En un punto lo puedo representar en el espacio por coordenadas X, Y, Z. Están unas coordenadas cilíndricas y están unas coordenadas esféricas, ¿verdad? Vamos a ver si tal vez hay una situación en que nosotros podamos ampliar un poquito ese conocimiento, pero para que no se confundan, nosotros hemos trabajado ahorita solo en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? El diferencial de carga en coordenadas cartesianas se define si es un plano que está ubicado en el plano XY, vamos a decir que solo tiene, es como un rectángulo, ¿verdad? O un cuadrado, ¿sí? Que tiene lado y ancho. En este caso, cuando hablamos de que es un plano infinito, es que se extiende en todas direcciones, ¿sí? Tiene forma así como cuadrada, pero infinito, pues. No puedo decirle yo es desde menos 5 metros a 5 metros, sino infinitos, hacia todos lados. Pero ya, si vemos un segmento aquí del diferencial de área, según cómo está la figura aquí, yo puedo decir, esto está en el plano XY, pues va a ser DA, DX, Stop, no tengo. DY, ¿sí? Solo que nosotros, para identificar, digamos, el plano que está aquí cargado es la fuente del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, nosotros hemos dicho que para esas coordenadas utilizamos el apóstrofe en la parte superior de la variable. Entonces, de X', Y'. Entonces, en este caso, el diferencial de carga es igual a sigma por dx', dy', ¿sí? dy'. Entonces, necesitamos ubicar el punto de fuente. El punto fuente de este plano son las coordenadas, o sea, son las coordenadas donde está ubicado la fuente del campo eléctrico. Que la fuente del campo eléctrico es algo que está ubicado en el plano XY y se extiende en todas direcciones. Entonces, el R', punto de fuente, como coordenada, como vector de posición, lo podemos definir como X' en dirección Y más Y' en dirección J. ¿Sí? Lo estamos poniendo en forma generalizada. Aquí no me dijeron que el plano mide 5 metros, no. Me dice que es un plano infinito, ¿sí? ¿Y el punto de campo cuál sería? Si se fijan ustedes, el punto P está sobre el eje Z, ¿sí? Entonces el punto de campo solo es algo que es Z. ¿En qué dirección? En Z, o sea, en K. Este K que está aquí, no lo voy a confundir creyendo que es la K, la constante esta. Oiga, cuidadito. Este K, recuerde que es el vector unitario que utilizamos en las coordenadas cartesianas, siguiendo el orden para X, la Y, para Y, la J, y para K en la Z, ¿sí? Con el sombrerito arriba ya se entiende que es vectores unitarios. Entonces, siempre el R' se dibuja de la fuente hacia el campo. Miren, aquí está la flecha. Entonces, haciendo eso, R mayúscula es igual a R menos R'. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, R menos R', ¿cómo sería? Sería Z en dirección K menos R', que es X' y unitario, más Y', J unitario, ¿sí? Entonces, esto ya pues haciendo el producto ahí va a ser Z en dirección, o si lo ordenamos, mejor dicho, ¿verdad? Lo vamos a ordenar en IJK y va a quedar menos X' en dirección Y, menos Y' en dirección J, más Z en dirección K, ¿sí? Necesitamos la magnitud de R. La magnitud de R, como tenemos las tres coordenadas, va a ser la raíz cuadrada de menos X' al cuadrado más menos Y' al cuadrado
más z al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, allí el negativo se va a convertir en positivo, ¿verdad? Y eso lo vamos a poner como a la 1/2, la raíz cuadrada. Y va a quedar el x, este apóstrofe es de que es fuente, ¿sí? El 2 que voy a colocar ahorita es para decir que es cuadrado, ¿sí? Pero aquí está. Que es cuadrado. Voy a borrar el paréntesis de aquí porque yo ya el signo negativo ya lo eliminé. Más y' al cuadrado más z cuadrado. Y si fija el z, como el z es el campo, ahí no ve el apóstrofe, ¿sí? Solo es para identificar qué es fuente, cuáles son las coordenadas de la fuente y cuáles son las del campo, ¿sí? Entonces, dice que el plano es infinito. El diferencial de carga es de x', porque son coordenadas de la fuente, de y', ¿sí? Entonces, y dice que es infinito. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual planteado 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral, aquí los límites, desde menos infinito hasta más infinito, en x, bueno, lo voy a colocar todo junto ahorita. No me gustan las cosas de real. Menos Del- infinito hasta más infinito, ¿de quién? De diferencial de carga que es sigma de x', de y', multiplicado por r como vector que es menos x' en dirección y, menos y' en dirección j, más z en dirección k. ¿Sí? Todo dividido entre, recuerdas que esta es, que no lo coloqué aquí, ¿verdad? Es a la 1/2. Y como va a estar al cubo, entonces al final es como que esté a la 3/2. Sería, vamos a poner más grueso esto. Sería x' al cuadrado más y' al cuadrado más z cuadrado elevado a la 3/2. ¿Sí? Entonces, este es el campo eléctrico de ese plano infinito una vez que yo lo he planteado con la información que me dieron, ¿verdad? ¿Cuál es mi trabajo a partir de ahorita? Resolver esa integral. Entonces, esa es la importancia que cuando se le da a las matemáticas, bueno, aquí voy a tener que hacerlo aquí, el corte. ¿Verdad? Porque yo partiendo de la ecuación del campo eléctrico, según lo que me digan a mí, cómo está distribuida la carga y según dónde están ubicadas la carga y el punto campo, yo construyo la integral. ¿Verdad? Entonces, esa es no sé, siento yo que es la parte bonita, ¿verdad? En que ustedes vean cómo se aplica la matemática en la física, ¿verdad? Diferencial de carga es igual a sigma por de x' de y', ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda en este momento, por favor, díganmelo, ¿verdad? Porque si se fijan ustedes, hemos hecho lo mismo que con cargas puntuales, ¿verdad? Solo que ahorita la definición de la carga es de formita diferente. ¿Por qué? Porque yo ya no digo tengo 5 nanocoulombios, ¿no? Mi carga está distribuida de manera uniforme en una lámina. Vaya, cuando hablamos de plano es como que yo diga una lámina. Un plano así puede ser una hoja de papel, una hoja de papel bond. Puede ser, usted arranca el forro de su libro, ese es un plano. Pero en el caso de nosotros es un plano infinito, ¿sí?
plano infinito. Entonces, por eso, ¿desde dónde vamos a integrar? Desde x', desde menos infinito hasta más infinito, y y', desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? ¿Y qué más? Eso es. Entonces, si se fijan ustedes, este campo eléctrico tiene 3 componentes. Tiene una, recuerden que cuando yo tengo un vector, X en dirección Y, más EY en dirección J, más EZ en dirección K. ¿Qué significa aquí? Que aquí es como que yo tenga 3 integrales, ¿sí? Una va a ir en Y, otra en J y otra en K, ¿verdad? Entonces, la componente X del vector es, es lo que va a acompañar a Y unitario. La componente EY es lo que va a acompañar a Y unitario, a J unitario. Y la componente Z la que acompañe a K unitario. ¿Sí? Entonces, uno aquí aplica todos los conceptos de cálculo, ¿verdad? Que uno puede separar las funciones y toda esa historia, ¿verdad? Y como son integrales que van de menos infinito a más infinito, este tipo de integrales se le llaman integrales impropias, ¿sí? Entonces uno ahí tiene, para poder evaluar, tiene que encontrar el límite, tiene que crear nuevas variables, ¿verdad? Entonces, ahora, si se fijan ustedes, la forma de la ecuación que quede en las 3 componentes va a ser la misma, la forma. Los resultados pueden ser distintos, pero la forma es la misma, ¿sí? Entonces, bajo eso nosotros vamos a ver, vamos a crear. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Yo estoy aquí ahorita. Entonces, yo en la página anterior tengo este desarrollo, ¿sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer yo es, voy a borrar todo lo que no ocupo. Creo que solo dejaría la figura porque ahorita no la puedo borrar. O sea, sí puedo, pero vamos a ver. Sí puedo. Voy a borrar. Y entonces, encontraría yo que EX como componente, ¿verdad? Es lo que va a estar multiplicando a la Y unitario. Entonces va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral menos infinito a más infinito. Si multiplico, si agarro solo lo que va con la Y unitario, va a quedar menos X. Bueno, va a ir una doble integral aquí, ¿verdad? Menos X' de X' de Y' sobre X' al cuadrado más Y' al cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Esa sería la componente X. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita yo solo he agarrado lo que está multiplicado por la Y unitario. ¿Sí? Entonces, si se fijan ustedes, ¿qué me falta aquí? El sigma. Pero como sigma es constante, yo la saco de la integral. ¿Sí? No quiere decir que no puede ser variante, sí puede ser variante. Puede variar de acuerdo a las coordenadas, pero aquí me dicen que es constante, ¿sí? Sigma. Entonces, si se fijan ustedes, la forma de la ecuación de EY va a ser igualita a EX, nada más que va a cambiar menos Y', ¿sí? Menos Y'. Entonces, EY es igual a sigma sobre 4pi epsilon 0
integral de menos infinito, más infinito, menos infinito, más infinito, menos y' de x', aquí es prima, parece 2, pero es prima. Multiplicado por menos y', ya está ahí, de y', sobre lo mismo que tenemos ahí en el denominador. Y cuando escriba EZ, va a ser lo mismo también, nada más que va, en vez de menos x, menos y', va a ser z lo que va a tener, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que va a ser la diferencia en estos resultados. Sobre x' al cuadrado más y' al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Y es z como componente. No se pone flecha porque estoy poniendo las componentes, nada más. Es z es igual a sigma sobre 4pi epsilon 0, integral de menos infinito más infinito, integral de menos infinito más infinito, de z, de y', de x', perdón, de y' sobre x' al cuadrado más y' al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esas son las tres integrales que hay que resolver, ¿verdad? Repito, esto es son así con esos límites de integración, son integrales impropias. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, el detalle que antes les iba a decir es, cuando uno ve una integral, la integral es como el cálculo acumulado de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una fuerza con un desplazamiento, ¿verdad? Si la fuerza es constante, pero el desplazamiento es variante, agarro un pequeño diferencial, ¿sí? Diferencial de x, dice 1. Y aquí vamos a decir que hay 5 unidades. Aquí iniciamos en 0 esta gráfica de fuerza en función de x. Y por ejemplo aquí, ¿qué estoy representando aquí? Por ejemplo, el trabajo. El trabajo, W mayúscula, es igual a la fuerza por el diferencial de desplazamiento. En este caso, desde x igual a 0 hasta x igual a 5, ¿verdad? Esto en metros, esto en newton, ¿sí? Entonces, la fuerza, me tendrían que definir a mí, por ejemplo, la fuerza, como esta es una línea recta, ¿verdad? Sería una x multiplicada por algo, por ejemplo, 2x más 1, ¿sí? Entonces, la fuerza depende de x, dice, de la forma 2x más 1 por el diferencial de x, de 0 a 5. Entonces, ¿qué es lo que encontramos con la integral? El área bajo esta curva. O sea, el trabajo acumulado desde x igual a 0 hasta x igual a 5 metros. ¿Verdad? Desde que uno ve una integral, uno ya entiende que al final el resultado es la sumatoria de cosas. ¿Sí? Entonces, en el caso nuestro, ¿qué es lo que estamos sumando? Campos eléctricos. Entonces, por ejemplo, si yo regreso a mi figura, estoy tratando este plano, yo lo que presento solo es un segmento pequeño, pero este plano es infinito, ¿va? O sea, yo podría dibujarlo, digamos ahorita lo estoy haciendo como que dice más grande, ¿sí? Ya no este cuadrito que está aquí, este cuadrito solo es la representación de un pequeño diferencial de área, ¿verdad? Pero ahorita yo lo amplié, lo tengo ampliado, miren. Esto ya me representa un poquito más. ¿Qué significa? Que el campo eléctrico neto total va a ser la contribución que cada montón de pedacitos así pequeños van a hacer, ¿sí? Así yo puedo hacer un montón de cuadritos aquí
Y la contribución que haga cada uno de estos cuadritos en este punto va a ser el campo eléctrico neto por todo el plano. Entonces, por eso es que agarramos una representación pequeña del diferencial, ¿verdad? Del plano, que en realidad es más grande, ¿verdad? Entonces, por eso mi planteamiento es desde menos infinito hasta más infinito, tanto en X' como en Y', que son las coordenadas de la fuente, ¿verdad? Bueno, voy a borrar esto porque no quiero que quede manchado, solo les estaba dando a entender una idea. Entonces, cada punto de este plano, así se agarro rectangulitos pequeños, va a ser una contribución de campo eléctrico en ese punto. Entonces voy a estar dibujando vectores en esa dirección, ¿verdad? Hasta encontrar la sumatoria vectorial de todos esos campos eléctricos, ¿verdad? Esa es la historia. Bueno, aquí anterior. Mire, esa línea ya me quedó ahí, bueno, ni modo. Entonces, que no le asusten a ustedes estas integrales, porque aquí lo que va a encontrar es la contribución de ese plano en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, ¿sí? En el punto P, ¿verdad? Entonces, esta es la representación matemática de los campos eléctricos y ahí solo queda resolver. Entonces, les decía yo, si la integral, como teníamos ahora, 0 a 5 de 2x más 1 de x, pues integramos y me queda la integral de 2x. Como estoy integrando respecto a x, sería 2x al cuadrado entre 2, sería x cuadrado más x. Y evaluamos de 0 a 5 y entonces me queda 5 al cuadrado más 5 menos 0 al cuadrado menos 0, ¿sí? ¿Por qué lo hago así de un solo? 30 julios, ¿verdad? Estábamos pensando en trabajo. ¿Por qué lo hago así de un solo? Lo hago así de un solo porque 2x más 1 tiene, en primer lugar, límites finitos, la integral. Finitos es números así cuantificables, 0, 5. Acá no, acá tengo menos infinito a más infinito. Desde que yo tengo menos infinito a más infinito, ya uno dice es una integral impropia. Otra cosa, 2x más 1, si lo veo respecto a x, es una línea recta que es continua en todos los números de este intervalo de 0 a 5. Bueno, es continuo en todos los reales, ¿sí? Pero justo de 0 a 5, pues es continuo. Entonces, tranquilitamente usted aplica el segundo teorema fundamental del cálculo que dice, pues al final integra y el resultado va a ser la integral de f de b menos f de a. ¿Se acuerda? ¿Verdad? La integral de a a b de f de x es igual a una f mayúscula ya integrada, evaluada en b, menos la evaluación en a. ¿Verdad? Eso es lo que aplicamos. Pero cuando hay integrales impropias, así como este, uno tiene que, en este caso, bueno, ya me queda poco tiempo de esa reunión, entonces, quiero dejarles ahí todo para que ustedes revisen qué harían con esas integrales, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar y vamos a continuar mañana porque no quiero dejarles esto incompleto. Incompleto es decir, empezar una integral y dejarlas a medio palo. Entonces, ustedes revisen y nos vemos mañana. Está bien, Liz. Gracias, Liz. Buenas Buenas noches. noches. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches.